Me llamo Amalia Mila Salazar y tengo 65 años. He pasado mi vida construyendo de la nada una pequeña empresa de administración de propiedades, criando sola a mi hijo Gabriel y forjando una existencia de la que pudiera sentirme orgullosa. Pero hoy, al girar hacia la entrada circular de la hacienda Monteverde en San Miguel de Allende, todo eso parecía al mismo tiempo grandioso e invisible. El valet me indicó que avanzara hacia una fila de elegantes Bentleys y limusinas negras. Aparqué mi modesto sedán junto a ellos, sintiendo el zumbido del motor en contraste con el rugido de la opulencia que me rodeaba. Los invitados, con vestidos que podrían costar más que la renta de un mes para muchos, descendían con gracia de sus autos, con copas de champán en la mano y risas que flotaban sobre los jardines perfectamente cuidados. Mi abrigo de lana, mis zapatos cómodos y mi vestido sencillo me hacían sentir como una intrusa, una sombra en un cuadro de privilegios. Respiré hondo y me recordé por qué estaba ahí. 38 años criando a Gabriel, noches interminables ayudándolo con sus tareas, pagando su colegiatura, su primer departamento en la ciudad. Lo había dado todo para que él pudiera brillar. Y ahora, todos esos años, todos esos sacrificios, estaban a punto de chocar con un mundo que solo había vislumbrado desde afuera, entre la multitud. Lo vi Gabriel, radiante con un traje a medida, riendo con Valeria y su familia. Todavía no me había visto, o si lo hizo, no lo demostró. Una sensación de distancia se posó sobre mí como un frío de invierno. Aparqué y alicé mi abrigo, intentando calmar el aleteo nervioso en mi pecho. El momento de la confrontación se acercaba más rápido de lo que esperaba. Al caminar hacia la entrada, las puertas se abrieron y las primeras notas de la música de la boda se deslizaron hacia afuera, trayendo consigo la promesa de que esta noche no sería como nadie había imaginado. Tomé asiento al borde del gran salón de baile, con el piso de roble pulido brillando bajo los candelabros de cristal. Los invitados murmuraban con entusiasmo educado. Las copas tintineaban suavemente mientras comenzaba la ceremonia. Mis manos apretaron el programa en mi regazo y traté de estabilizar mi respiración. Entonces, Gabriel dio un paso al frente, sonriendo de oreja a oreja, y señaló a un hombre alto y distinguido, con cabello plateado y un smoking impecable. «Queridos todos, este es mi padre, Ricardo Mendoza», anunció con voz clara y orgullosa. Un escalofrío me recorrió. Mi pecho se apretó. Parpadeé, pensando que había escuchado mal. Ricardo Mendoza, el hombre que estaba ahí, sonriendo a desconocidos. Nunca cambió un pañal. Nunca se desveló por una fiebre. Nunca ayudó a Gabriel con una crisis de tareas ni celebró su primer trabajo. Esa fui yo. El ambiente cambió sutilmente. Las cabezas giraron. Los susurros se propagaron como una brisa que se convierte en viento. Las miradas se dirigían hacia mí, con curiosidad mezclada con un toque de incredulidad. Algunos ojos se suavizaron. Otros se entrecerraron. Me quedé sentada, entumecida, sintiéndome invisible pero dolorosamente expuesta. Recordé las noches en la mesa de la cocina, ayudando a Gabriel con álgebra. Las mañanas llevándolo a la escuela en un sedán usado, mientras atendía llamadas de trabajo. Los incontables sábados en partidos de fútbol y recitales. Cada logro, cada pequeña victoria suya, había sido sostenida por mis sacrificios, y ahora, nada de eso parecía existir ante los ojos de las personas a mi alrededor, ni ante los ojos de mi hijo. Valeria se inclinó hacia su madre, susurrando algo con una risa discreta. Gabriel estrechó la mano de Ricardo Mendoza. Sus sonrisas amplias y pulidas, dignas de una revista, el contraste entre la vida que yo le había dado y la que él había elegido mostrar, me golpeó con una claridad cruel. Mi propio hijo estaba actuando para un público, exhibiendo una familia que no era real, una versión de sí mismo que yo no reconocía.
Me hundí ligeramente en la silla, intentando anclarme. El peso de 38 años de devoción me oprimía el pecho. El programa se deslizó de mis dedos al suelo. Sin que nadie lo notara, a mi alrededor comenzaron aplausos educados. Reconociendo al hombre que había ocupado mi lugar, me quedé en silencio, invisible, viendo cómo el hijo que crié se adentraba en una historia que me dejaba al margen, mientras estaba sentada en la silla de roble pulido al borde del salón, con los susurros de la multitud desvaneciéndose en un murmullo apagado. Mi mente retrocedió por décadas. Recordé las noches desvelándome con solicitudes de ingreso a la universidad, las facturas de colegiaturas para las clases privadas de Gabriel y las pequeñas victorias que parecían importar solo para mí. La UNAM había sido un sueño que él persiguió, pero fueron mis manos las que cargaron con el peso de las colegiaturas, la renta de su primer pequeño departamento en la Ciudad de México, y los mandados cuando apenas sobrevivía con su primer trabajo. Pensé en los sacrificios que nadie notó, las vacaciones canceladas, las noches planchando camisas en lugar de ir al cine, las horas atendiendo llamadas de inquilinos mientras me aseguraba de que él tuviera suficiente para sus libros. Cada decisión, cada peso gastado, había sido una inversión deliberada en la vida del hijo que ahora estaba al otro lado del salón, presentando como su padre a un hombre que apenas conocía. Los preparativos de la boda no fueron diferentes. Meses de planeación, charlas con proveedores, depósitos pagados mucho antes de que la familia de Valeria siquiera entrara en escena. Todo sin reconocimiento alguno. Cada arreglo floral, cada mantel, cada detalle sutil de la recepción llevaba la huella de mi trabajo y mis finanzas. Pero el salón celebraba la presencia de Ricardo Mendoza como si él hubiera orquestado todo el evento, mirando los vestidos brillantes, los candelabros de cristal y el suave murmullo de los instrumentos de cuerda. Sentí el contraste brutal de mis raíces humildes contra este escenario de élite. No era solo la riqueza o el glamour, eran los valores, la autosuficiencia y la determinación silenciosa que habían moldeado la crianza de Gabriel. Todo eso parecía invisible esta noche, eclipsado por el brillo social y la sofisticación heredada. Mi pecho se apretó con una mezcla de orgullo y frustración. Había construido una base, proporcionado un trampolín y ofrecido una mano firme en cada tropiezo y triunfo. Y, sin embargo, en este salón, mi presencia, mi devoción, mis sacrificios se volvieron irrelevantes. 38 años de cuidado meticuloso se habían reducido a un solo gesto humillante que me dejaba dolida pero decidida. Me moví ligeramente en mi asiento, dejando que mis ojos recorrieran el salón sin atraer atención. Desde fuera, podría parecer una invitada mayor observando la ceremonia en silencio, invisible con mi vestido modesto y mis perlas sencillas. Pero detrás de esa fachada tranquila, yo sostenía cada hilo de esta velada en mis manos, cada proveedor, cada silla, cada arreglo floral, cada nota del cuarteto de cuerdas. Todo había sido contratado, prepagado y coordinado meticulosamente por mí. El pago final de C$7,000 aún no se había procesado, y toda la recepción pendía de un delicado equilibrio, dependiendo por completo de mi decisión. Renato Palma, mi abogado por más de 20 años, estaba apoyado casualmente contra una pared cercana, con un portapapeles en la mano, sus ojos encontrándose discretamente con los míos cuando revisaba. Él entendía mi plan sin necesidad de palabras. Meses de correos, contratos firmados y depósitos cuidadosamente programados aseguraban que nadie más, ni un invitado, ni una familia, ni un socialité pudiera reclamar autoridad sobre la noche. Cada factura de catering, cada acuerdo de renta, cada detalle de la impecable mesa de Valeria llevaba mi firma como garante. Los proveedores se movían con gracia por el espacio, educados y profesionales,
verificando horarios y confirmando montajes. No conocían toda la magnitud de su influencia, pero confiaban en la mujer que había orquestado cada pago, cada arreglo, cada contingencia. Podía sentir la tensión silenciosa en sus movimientos precisos, una conciencia tácita de que esta noche podía cambiar en un instante. Me permití una respiración lenta y deliberada, dejando que una pizca de satisfacción me llenara. 38 años de sacrificios, noches de desvelo y planificación cuidadosa me habían dado este poder silencioso. La ironía no se me escapaba a las mismas manos que habían reparado goteras. Equilibrado cuentas y criado a un hijo, ahora controlaban silenciosamente un salón lleno de desconocidos elegantes. No sonreí, aún no. Mi ventaja era como un arco tensado, esperando el momento de soltar la flecha. El salón celebraría. Las fotos capturarían alegría. Y el brindis honraría a un padre que no había hecho nada. Y, sin embargo, yo tenía la última palabra. La autoridad invisible que podía cambiar la noche por completo, la idea de ese control, sostenido con calma y deliberación, me llenó de una emoción anticipada. Esta noche, la verdad encontraría su momento, y yo estaría lista. Me moví lentamente por el borde del salón de recepción, cuidando de mantener mi presencia discreta. La familia Valencia, pulida e impecable, iba de invitado en invitado, sus risas ligeras y ensayadas. Valeria, radiante en un vestido color crema, sonreía a los admiradores y susurraba cumplidos con una precisión que reconocí como estrategia social. Gabriel se inclinaba hacia ella, asintiendo y riendo, su atención dividida entre mantener las apariencias y evitar reconocerme. Un grupo de invitados pasó a mi lado, mirando mi vestido sencillo y esbozando sonrisas burlonas. Una amiga de Valeria, una mujer con el cabello perfectamente peinado, susurró algo a otra y señaló sutilmente en mi dirección. Las palabras no llegaron a mí, pero sus expresiones sí. Sentí el familiar pinchazo de ser evaluada y encontrada insuficiente, no por quién era, sino por la vida que había vivido. La riqueza cuidadosamente curada y el estatus heredado de este salón contrastaban brutalmente con mi crianza humilde. Y la disparidad me oprimía como un peso frío. Los meseros pasaban con bandejas de champán y bocadillos, y noté la deferencia silenciosa en sus ojos al pasar por mi lado, respetuosos, profesionales, pero conscientes de que yo tenía la autoridad detrás de los arreglos de la noche. La ironía era aguda. Yo, ignorada y desestimada por la mayoría de estos invitados, controlaba cada contrato, cada pago, cada detalle de la celebración que asumían pertenecía enteramente a los Valencia. La madre de Valeria, la esposa de don Esteban Valencia, sonrió educadamente al pasar, pero había un leve gesto en su cabeza, una microexpresión de diversión o ligero juicio. Noté cada uno de estos pequeños gestos, cada risa susurrada, cada mirada de reojo. Eran indicadores, marcadores tácitos de la jerarquía social, y sin embargo, cada uno me recordaba que yo tenía la ventaja que nunca anticiparían. Tomé una respiración lenta y controlada, sintiendo cómo la ira y la determinación se asentaban en una calma estratégica. Esta noche, las apariencias y el privilegio heredado se encontrarían con la autoridad silenciosa y deliberada que hasta ahora había sido invisible. El momento debía ser preciso, la revelación, cuidadosamente calculada. Mi hora se acercaba, y cada insulto sutil y desaire solo afilaba mi enfoque, intensificando la anticipación que pronto llegaría a su punto de inflexión. Me quedé cerca del borde del salón, dejando que las suaves notas del cuarteto de cuerdas llenaran el espacio mientras escaneaba la habitación. Renato Palma, mi abogado, se acercó silenciosamente, su presencia tranquila pero vigilante. Intercambiamos un sutil asentimiento, no hacían falta palabras. Él entendía el plan.
Sabía que el pago final de C7.000 a la empresa de catering y los proveedores seguía bajo mi control, y que ese pequeño pedazo de papel representaba mucho más que dinero, representaba la autoridad y el reconocimiento que me habían negado por décadas. Catalina Morales, la gerente del lugar, apareció desde el otro lado del salón. Con un portapapeles en la mano, captó mi mirada e inclinó la cabeza en reconocimiento. Antes, me había reunido con ella, confirmando cada contingencia y el momento exacto para la transferencia final. Cada proveedor, cada miembro del personal había sido informado, consciente o no, de que debían deferir a los contratos que yo sostenía. La responsabilidad recaía únicamente en mí, y yo acogía la gravedad de eso. Sentí una oleada de emociones encontradas mientras realizaba estas revisiones silenciosas. Había anticipación, sí, pero también un destello de duda. Confrontar a Gabriel públicamente, exponer la verdad frente a cientos de personas, era un acto que requería caminar por una cuerda floja moral. Yo lo había criado, lo había apoyado y le había dado todo lo que pude. Sin embargo, verlo presentar a otro hombre como su padre, el brillo pulido del estatus social de su nueva familia y las risas susurradas sobre mi apariencia, habían trazado una línea que no podía ignorar. Mis manos descansaban ligeramente en el borde de una mesa mientras ensayaba el momento en mi mente, considerando cada frase, cada gesto. Me recordé que esto no era por venganza, era por respeto, responsabilidad y una verdad que había sido invisible por demasiado tiempo. La música creció y alicé mi abrigo, estabilizando el aleteo nervioso en mi pecho. Pronto, la celebración se detendría para los brindis. Ese sería el momento. Cada detalle que había controlado, cada decisión que había tomado, convergería en una sola revelación deliberada. Inhalé profundamente, lista para voltear de cabeza la ilusión cuidadosamente construida de la noche. El salón se aquietó cuando don Esteban Valencia III se levantó para dar el primer brindis, su voz pulida y confiada resonando sobre los candelabros de cristal. Los invitados alzaron sus copas, con sonrisas ensayadas, listos para celebrar la unión. Sentí mi pecho apretarse mientras daba un paso adelante, cuidando de no cruzar miradas con nadie hasta que llegara el momento. Entonces, con una voz clara y firme que cortó la música y las risas, dije: disculpen. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las copas se congelaron a medio camino hacia los labios. Los ojos de cientos se volvieron hacia mí. Una ola silenciosa de tensión extendiéndose por el salón. Esteban III parpadeó, su sonrisa practicada tambaleándose. Mientras toda la atención se dirigía a la mujer de vestido sencillo al borde del salón de baile, levanté la carpeta en mis manos. El cuero ligeramente arrugado. Cada página un testimonio de años de dedicación. Estos documentos, continué, muestran cada contrato, cada depósito, cada pago para la recepción de esta noche, cada flor, cada silla, cada nota de música, cada bocado de comida ha sido financiado por Soluciones Inmobiliarias Salazar. Soy la madre de Gabriel, Amalia Salazar, y soy quien hizo posible esta velada. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Preguntas susurradas y murmullos sorprendidos se alzaron mientras la gente se inclinaba, intentando procesar la revelación. La mano de Valeria voló a su boca, con los ojos abiertos de par en par. Mientras el rostro de Gabriel palidecía, abrió la boca, luego la cerró. Sin palabras, Ricardo Mendoza, el hombre presentado como padre, se congeló con una media sonrisa. Con confusión y incomodidad destellando en su rostro, extendí los contratos, estados de cuenta y correos sobre la mesa más cercana, para que todos los vieran. Dejando que el peso de la prueba se asentara, el salón parecía encogerse a mi alrededor. El aire pesado con incredulidad. Los amigos de la familia Valencia intercambiaban miradas de sorpresa. Algunos retrocedieron. Otros sacaron sus teléfonos para capturar el momento.
la ilusión meticulosa de estatus, linaje y apariencias gestionadas por la riqueza comenzó a desmoronarse en tiempo real, en ese instante. La vindicación pública chocó con un dolor privado. Había logrado reconocimiento, sí, pero a costa de presenciar la vergüenza de mi hijo, el pánico de su esposa y el colapso de la imagen que él había cuidado con tanto esmero. Cada jadeo, cada mirada cambiante, cada susurro débil confirmaba que la verdad, alguna vez invisible, ahora dominaba el salón, y supe, con una extraña mezcla de triunfo y tristeza, que esto era solo el comienzo de un ajuste de cuentas. El suave murmullo del cuarteto de cuerdas se detuvo abruptamente mientras los meseros se congelaban a mitad de paso. Con las bandejas flotando en el aire, los proveedores intercambiaban miradas ansiosas, inseguros de si continuar o esperar instrucciones. El pago final, esperado desde hacía tiempo y ahora visiblemente en duda, había llevado la velada a una pausa incómoda. Las conversaciones que flotaban ligeramente sobre las copas de champán fueron reemplazadas por susurros agudos. Una ola de tensión extendiéndose por la multitud. Gabriel permanecía inmóvil, con las manos apretadas a los costados. Los ojos de Valeria iban de mí a los invitados. Con un rubor subiendo a sus mejillas, la fachada cuidadosamente pulida de su círculo social se había resquebrajado en un solo momento deliberado. Los invitados susurraban en sus teléfonos, capturando discretamente imágenes y videos, sus expresiones una mezcla de fascinación e incredulidad. Algunos socialite parecían genuinamente incómodos. Otros no podían ocultar la emoción de presenciar el desmoronamiento inesperado de una actuación que asumían intocable. Don Esteban Valencia Sr. se acercó, su traje impecable pero su rostro tenso por la confusión. Abrió la boca, probablemente para ofrecer orientación o consuelo, pero lo miré fijamente, transmitiendo sin palabras que esto ya no era asunto suyo. El control había cambiado, y todos en el salón lo entendían. Los fotógrafos maniobraban para capturar la escena, mientras los murmullos se extendían como fuego el verdadero padre. Los contratos, la autoridad de pago, todo ahora era conocimiento público. El estatus social de la familia Valencia, cuidadosamente cultivado durante décadas, vacilaba bajo el escrutinio de los testigos. Permanecí tranquila, con las manos cruzadas frente a mí, dejando que el momento se extendiera. Cada pausa, cada mirada intercambiada entre los invitados, tenía peso. Esto era más que una vergüenza. Era responsabilidad, las consecuencias tangibles del orgullo y la omisión. Los murmullos, las miradas sorprendidas, la sutil vacilación en el servicio, todo reforzaba la lección, la autoridad y la verdad. Alguna vez invisibles, podían transformar percepciones en un instante, y mientras la tensión se espesaba, el salón pasó de ser una celebración a un escenario de ajuste de cuentas. Cada invitado reconsiderando ahora lo que creía saber sobre las apariencias, el poder y la fuerza silenciosa detrás de los eventos de la noche. Me aparté del borde del salón, dejando que los susurros y murmullos me envolvieran. Los candelabros de cristal brillaban, pero su luz parecía lejana, refractada a través de la lente de la verdad que había expuesto años de sacrificio y devoción, de guiar a Gabriel por la escuela, trabajos y su primer departamento. Ahora contrastaban fuertemente con la fachada que él había elegido presentar. El costo de exigir respeto había sido alto, pero necesario. Los hombros de Gabriel se hundieron cuando finalmente encontró mi mirada. El rubor de la vergüenza en su rostro dando paso a algo más profundo reconocimiento. Había vislumbrado las consecuencias de su engaño, no solo socialmente, sino moralmente. La cortesía ensayada del círculo de los Valencia, las sonrisas practicadas y los susurros habían iluminado la verdad que él había intentado evitar. Dejé que el silencio se extendiera,
considerando el perdón y el respeto ganado. Dos conceptos entrelazados pero distintos. El amor por sí solo no era suficiente. Debía ir acompañado de reconocimiento, responsabilidad e integridad. Mis décadas de paciencia y guía habían culminado en esta lección crucial. Y por primera vez, lo vi comenzar a comprenderla. El salón había cambiado, sutil pero irrevocablemente. En un lugar de reflexión, sentí una satisfacción silenciosa mezclada con fatiga. El peso de la noche equilibrado por el conocimiento de que la lección había sido entregada. Esta noche había costado mucho, pero había creado un espacio para la honestidad, la dignidad y el entendimiento, una herencia que ninguna cantidad de riqueza podía comprar. El salón se vació rápidamente, dejando atrás solo el suave eco de pasos y el tintineo apagado del equipo de limpieza. Gabriel se acercó con cautela, su traje ligeramente arrugado, una sombra de humildad en su postura. Ya no hablaba con la confianza fácil de la mañana. En cambio, su voz temblaba mientras comenzabas a reconocer el peso de sus elecciones. Yo no me di cuenta, comenzó. Luego hizo una pausa, buscando mis ojos. Asentí ligeramente, animándolo a continuar. Ahora veo lo que he hecho, admitió. La verdad, todo lo que has hecho por mí, lo ignoré. Escuché en silencio, dejando que las palabras se asentaran. Años de paciencia, guía y apoyo silencioso nos habían llevado a este momento. Podría haberlo reprendido, expresar mi enojo o retirarme por completo. Pero la noche ya había entregado su lección. En cambio, mantuve mi compostura, mi autoridad fundamentada en la dignidad y los principios. Durante las siguientes horas, Gabriel hizo preguntas, no excusas ni evasivas, sino una curiosidad real sobre las responsabilidades que había cargado, los sacrificios que moldearon su vida. Comenzó a aceptar la guía, reconociendo que la confianza y el respeto se ganan y son frágiles. No están garantizados por el nacimiento o el estatus. Mientras lo veía procesar y reflexionar, sentí una silenciosa sensación de logro. La noche había sido tumultuosa, incluso dolorosa, pero había despejado el aire, sentando las bases para una relación más honesta y responsable. La integridad, la responsabilidad y la familia, los valores por los que había vivido, ahora tenían la oportunidad de echar raíces en la próxima generación. Alicé mi abrigo, sintiendo cómo el peso de la noche se transformaba en resolución. El camino por delante requeriría paciencia, pero por primera vez en décadas, vi un destello de esperanza de que el respeto y el entendimiento podían reconstruirse, pieza por pieza, a partir de la verdad que finalmente enfrentamos juntos.